exploramos la influencia del rock en la sociedad, desarrollo personal, emprendimiento, cultura, adicciones y salud mental. Conducido por Stephanie Ocando. Prepárense para una hora de reflexión y buena música. Aquí comienza Rock de Mentes. Rock de Mentes. Estamos acá de vuelta en Rock de Mentes, otro miércoles de Rock de Mentes. Para mí es un placer estar acá. Y bueno, siempre hablando desde mi experiencia, desde lo aprendido, para aportar un granito de arena a la comunidad. Y estuvimos con Old School, con Nata Floyd. Buenísimo ahí todo lo que es la relación de la música con las películas y la actualidad. Y bueno, el tema de hoy es sobre la crítica. La crítica, más que todo, la que recibimos de los demás, la crítica que nos damos a nosotros mismos, la crítica que damos a las opiniones que tenemos de la vida, de temas, de todo. Y les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, en gustocradio.com, en Mentes de Rock, que es la página de mi programa. También les invito a que nos vean por gustocradio.com. Ahí nos pueden ver en vivo y directo también. Y pueden descargar también la aplicación para Android de Gustoc Radio, nos pueden escuchar. Y también nos pueden ver por iVoox y escucharnos por iVoox, por Twitch y en Cirrus 889, el canal en Chiloé. ¿Qué podemos decir que es la crítica? Bueno, si por ahí si nos hacen una crítica y la recibimos mal, pues bueno, es algo malo. Si estamos preparados para escuchar, es algo bueno. Si, no sé, hay un tema que nos interesa y que no estamos de acuerdo, entonces bueno, ahí lanzamos nuestra opinión. Hay varias definiciones, varios autores que le dan a la crítica dependiendo de cómo la veamos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, según Pierre Bourdieu, la crítica es un juicio reflexivo que parte de una comparación entre lo real y lo posible. Es una definición. La crítica se entiende como una evaluación profunda y consciente de una situación o evento donde se busca identificar y analizar brechas entre la realidad presente y las posibilidades que podrían ser alcanzadas. Esto es más como hacer ese insight o nosotros poder escuchar algo o leer algo y bueno, y tener una opinión propia sobre un tema. También para Michel Foucault, no sé cómo se pronuncia, perdón, Foucault se lee. La crítica es el arte de no ser gobernado de esa manera. Él entiende que la crítica es como una herramienta para resistir y cuestionar los mecanismos de poder que rigen nuestras vidas y busca desenmascarar las relaciones de poder ocultas entre las estructuras dominantes. Claro, para este autor la crítica él lo ve más como esa idea o esa conciencia de lo que nos dicen. Por ejemplo, que a veces porque lo dice un médico, porque lo dice un cura, porque lo dice una figura de autoridad, porque lo dice un político, nosotros recibimos la información y es, ok, esto es lo que hay. No. O sea, este autor llama a la reflexión y bueno, y hacer una crítica a todo lo que escuchamos. Y Rolf Tiedemann define la crítica como una tarea educativa y emancipadora. Desde esta perspectiva, la crítica se concibe como un proceso que busca potenciar la autonomía individual y colectiva, promoviendo la reflexión y la acción transformadora de la realidad. Tiedemann destaca el aspecto liberador de la crítica como una herramienta para desarrollar el pensamiento y la conciencia de las estructuras opresivas. Claro, nos vamos a esto, como en cuanto a lo que es la crítica de los preconceptos que tenemos, ¿no? Yo quiero en este programa evaluar eso, o sea,
¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que está detrás? O sea, que desarrollemos ese pensamiento crítico y que no solamente aceptemos lo que nos dice alguna figura de autoridad o, bueno, hasta nuestros padres. Por ahí, bueno, es un poco temático, es un temita interesante. Nos vamos con Hey Joe de Jimi Hendrix, y a la vuelta les comentaré un poquito más sobre mi perspectiva, sobre cómo abrirnos un poco la mente en cuanto a estos temas, a cualquier tema, y también cuál es lo positivo y cuál es lo negativo, ¿ya? Vamos con este tema buenísimo que me encanta. Nos vemos a la vuelta. Sigues en Rock de Mentes. Bueno, amigos, estamos acá de vuelta. Y bueno, yo con mi tacita de Tazón, los pueden seguir. Y bueno, hacen sus tacitas personalizadas. Muy linda esta. Estaba comentando acerca de la crítica, de los diferentes términos. Y ahora quiero hablar de la crítica de la gente, de nuestros cercanos, que son los que generalmente nos critican más. Cuando estamos en crecimiento, nuestros padres suelen obviamente darnos indicaciones. La mayoría, o al menos en mi caso, a veces las críticas, y de mi hermana también, mi hermana cercana, no eran sugerencias, eran críticas, y eran críticas negativas. Y realmente eso afectó bastante mi personalidad. Cuando tenemos personas cuando estamos en crecimiento, y maestros y todo esto, que nos viven constantemente criticando y evaluándonos, ¿qué pasa? O sea, en mi caso, me afectó bastante mi autoestima. No tenía amor propio. Pensaba que todo lo que yo hacía estaba mal. ¿Por qué? Porque, a mí me gustaba algo. No, eso no. No, eso no. ¿Te gusta la batería? No, es que eso es muy ruidoso. No puedes tocar batería. No, es que me gustaría tocar, no sé, un instrumento, una guitarra, No, es que no te dediques a la música porque eso, no sé, te vas a morir de hambre. Y no, mejor sea, no sé, abogado, médico, ingeniero, todas estas cosas. Yo sé que, y esto sin llegar a meterme con las cosas que me enseñaron, o sea, con mis padres y con esa enseñanza. Yo sé que nuestros padres siempre van a hacer lo mejor que pueden con las enseñanzas que tienen, o sea, eso es básico. Pero sí afecta, y de pronto las personas que son papás o que vayan a ser papás, quizás tomar un poquito en conciencia estas cosas y de pronto no decirle a sus hijos como que, oye, no, mira, esto te vas a morir de hambre. No, ya va. Y me acuerdo algo que decía mi papá, o sea, si vas a ser un zapatero, sé el mejor zapatero. O sea, y yo creo que eso es tan cierto, o sea, que cuando nosotros nos dedicamos a lo que nos gusta y que le ponemos todo el empeño, esto nos va a ir bien, o sea, siempre nos va a ir bien. Con todo y sus traspiés, con todo y lo que tenemos que pasar en el proceso, nos va a ir bien porque primero vamos a estar felices de hacer lo que queramos, y segundo, que cuando le ponemos tanta fuerza a algo, les puedo asegurar que nos va a ir bien. Eso por una parte en cuanto a la familia y al colegio. Por ejemplo, el sistema educativo actual, que lamentablemente todavía, sobre todo en Latinoamérica, es en base a puntuaciones, en base a como que si tú eres bueno en función de que saques un 7 o un 6, y si no, eres debajo del promedio, o eres una persona que no se le puede enseñar, muchas de estas cosas que nos dicen cuando estamos en el colegio. ¿Y qué hace esto? Eso hace mella en nuestra autoestima, en nosotros, y vamos creciendo, la mayoría o muchos, con este sentimiento de inadecuación. Tampoco es una excusa. Ya después, cuando estamos adultos, sí, esto nos afecta, ¿no? Pero cuando estamos adultos, ya ahí hay que hacer una diferencia. Decir, esto fue lo que me pasó. Sí, fue horrible, me afectó muchísimo, pero ya, ¿cómo puedo ahora sobreponerme y tener un criterio propio y que esas cosas que me decían, generalmente las figuras que más me importaban, no me afecten tanto? Y aquí viene el desarrollo del criterio y de tener una opinión personal
y fuerte. Yo recuerdo que a mí siempre me decían que en el colegio, no sé, que por qué no me conformaba, que oye, tú sí eres, a ti no te gusta nada o tú no te conformas. Y yo me acuerdo haberle dicho a una profesora, tenía como 13 años, y le decía, ¿por qué me voy a conformar? ¿Por qué tengo que conformarme con una nota que tú me dijiste y que no es la correcta? Porque bueno, falta esto. Yo nunca fui muy buena estudiante, la verdad. Pero bueno, en ese evalué y bueno, yo tenía razón. Ella tuvo que hacérmelo, pero hizo la corrección muy molesta. Y a pesar de siempre recibir muchas críticas, pude desarrollar un criterio bastante fuerte. Lo que también desarrollé es un carácter de mierda, por así, como dicen por ahí. Pero desarrollé también como una rabia bastante profunda hacia la sociedad y hacia la gente hacia la autoridad también, hacia la política, hacia las cosas, cómo se estaban haciendo las cosas. También recuerdo que en un momento preguntaba para qué me iba a servir la matemática. Ahora lo sé, que sí sirve, pero bueno, en ese momento no tenía un buen profesor y yo decía, ¿para qué me va a servir esto? ¿Por qué no me enseñan a conducir? ¿Por qué no me enseñan a no sé, finanzas personales? ¿Por qué? Ay, tú, y siempre vienes tú con esto y así, como que más bien me callaban en vez de estimular ese pensamiento, ¿no? Y realmente considero, y que si bien por mucho tiempo me sentí mal con eso, de por qué realmente no me conformaba, de por qué no aceptaba las cosas como eran, y de por qué siempre estaba cuestionando. Y ahora lo veo como algo bueno, o sea, de que realmente no tenemos que aceptar todas las cosas como son. A ver, empezando por el hecho de que por alguien tener una bata blanca no quiere decir que tenga la razón. O sea, por el hecho de que alguien tenga un doctorado o lo que sea, no es que tenga la razón absoluta. Todos sabemos y nos hemos encontrado con personas que en su momento han dicho algo que no es cierto, que se han valido de su experiencia o de sus estudios para decir que algo es así. Y creo que Einstein, si no me equivoco, él comentaba algo como de que toda investigación, o sea, a ver, aparte de que no estoy en contra del lado científico, me encanta la ciencia y bueno, nos ayuda muchísimo, la medicina propiamente dicha, buenísimo, o sea, si tienen un problema, vayan al médico, buenísimo, pero también hay que tener criterio y saber, o sea, y buscar una segunda opinión. Por ejemplo, lo que decía Einstein, que todo depende también del ojo con que se mira. Si hice una investigación cuando estaban investigando esto de las partículas, o sea, no funcionan, la física normal, o sea, las leyes de la física no funcionan en el mundo micro, en el mundo de los átomos, funcionan diferente. Y dependiendo del observador, cambiaba lo que estábamos observando. Entonces, esto me parece súper clave. Dependiendo de cómo uno mira las cosas, es que hay un resultado. Entonces, imagínense cómo puede influir nuestros pensamientos en cualquier otra cosa. Y esta gente que hizo estos estudios y que estaba estudiando el mundo de los átomos y de la física cuántica, les decían que eran unos locos y que eso no estaba bien y que cómo iba a ser porque la física rige todo. Sí, la física rige en lo macro, pero en lo micro no rige. ¿Ya? Y qué importante es conocer todo y saber que en la medida que sí, yo puedo saber muchísimo un tema, yo puedo saber mucho de la ansiedad porque la vivo y porque, bueno, he investigado mucho, la padezco y todo esto, y conozco mucho la ansiedad, soy una experta en ansiedad. Pero así como soy una experta en ansiedad, desconozco un montonazo de cosas. Entonces, en la medida que más sé de un tema, que más me especializo en algo, más soy ignorante en muchos otros temas. Invito a que tengamos un poquito de conciencia de, como dice Sócrates, que solo sé que no sé nada. O sea, entre más sé, menos sé. Vamos a lo que es... ¿Qué puede hacer, por ejemplo, cómo nos afecta una crítica? Que estaba comentando hace un ratito. Lo que les decía, afecta a nuestra autoestima, sí o sí.
las críticas pueden hacer que nos sintamos inseguros, disminuir nuestra confianza. Si todo el tiempo nosotros queremos algo y nos dicen que no está bien, y, oye, o sea, obvio que va a afectar. Es bastante duro. También generan emociones negativas. Pueden provocar sentimientos de enojo, tristeza, frustración, vergüenza. Por supuesto, imagínense que, y me ha pasado también, llegar a una reunión social, hay un montón de gente que tú conoces y te critican tu vestimenta o X o la cara que me han criticado mucho mis facciones porque soy una persona que de pronto soy muy seria y que igual me da vergüenza y hacerlo delante de todos, ¿no? Quizás con qué fin. Nos hacen dudar de nuestras habilidades. Las críticas pueden hacer que tengamos dudas sobre nuestras capacidades y nos sintamos menos competentes en lo que hacemos. Realmente, y ahorita voy a tocar ese tema de lo que es una crítica constructiva y una crítica negativa. Cuando son negativas pasan todas estas cosas. Puede limitar nuestro crecimiento personal. Si nos dejamos llevar por las críticas de manera negativa, podemos acabar evitando situaciones o experiencias que no te permitan aprender y crecer. Me ha pasado, sobre todo, uno de los retos más grandes que he tenido, que es pasar de ser mesonera o garzona a estar de supervisora, que era algo como que quería hacer. Y más que todo como yo me sentía como un poco aburrida de hacer siempre lo mismo y necesitaba usar mi mente y bueno, como supervisora pues tengo otros retos. Y obviamente estuve y todavía estoy en el foco de atención de mucha gente. Yo estoy en un lugar donde trabajamos con 27 personas aproximadamente y obviamente uno toma decisiones que son operativas, que son para el mejor funcionamiento del lugar y no todos los chicos, el equipo, no todos están de acuerdo. Obviamente cada quien tiene su criterio de cómo manejar las cosas, pero al final la supervisora soy yo, o sea, la persona que tiene el turno a cargo soy yo. Y esto en un principio me afectaba muchísimo. O sea, yo me acuerdo que yo primero llegué, los primeros meses quería caerle bien a todos, quería hacerlo todo muy bien, porque obviamente no es lo mismo cometer un error siendo garzón a cometer un error siendo ya una figura, siendo líder y que todos te están observando y que se supone que no te debes equivocar. Y sí, me encontraba con personas que también eran muy críticas y me decían, oye, o sea, no sé, esto no lo estás haciendo bien, o mira, esta decisión no la tomaste, no es la mejor. Y yo empecé a comparar, o sea, hubo un tiempo que me sentí realmente abrumada por esto, me afectó muchísimo, me dio muchísima ansiedad. Y bueno, doy gracias a que tenía muy buen líder, mi jefe en ese momento, el que me ayudó a crecer, realmente me ayudaba a diferenciar estas cosas y me decía, mira, si la persona que te está criticando es uno de los chicos que no es supervisor, que de pronto, cualquiera del equipo, del staff, está criticando tu opinión. O sea, no es que no tenga la razón, pero tú estás tomando una decisión según tus conocimientos, por algo estás acá. Y esa persona no puede venir a criticar tu trabajo, puede darte sugerencias. Pero si lo critica, ya ahí de una no está muy bien, puede dar sugerencias constructivas. Y lo otro es que quien puede venir a decirme y a evaluar mi trabajo como tal, de que si lo estoy haciendo bien o no, son mis pares o mi superior, mis jefes. Eso realmente me calmó mucho, porque si bien, sí, como digo, quizás esa persona tiene razón, quizás yo no tomé la decisión correcta. De hecho, yo me siento bastante tranquila con el hecho de decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué. O de recibir sugerencias. O sea, hey, mira, ¿te parece si uno del equipo, ¿te parece si hacemos esto de esta manera? Yo, hey, genial, me parece súper. Me gusta mucho fomentar esa autonomía de cada quien. Pero ya de ahí a decir, no, porque tú, no sé, tu trabajo no me parece y tus decisiones y como de esa forma, no lo acepto. Y me ha tocado decir un par de oportunidades, ¿sabes qué? Mira, realmente yo soy la supervisora y pues te agradezco tu opinión, pero primero no es la forma y segundo, no sé, de pronto cuando tú estés en esta posición quizás pienses distinto, ¿no? Eso por una parte. Y ¿cuál es la diferencia de que sea una crítica constructiva a que sea una crítica que es negativa? Para mí siempre, mi barómetro es lo que yo siento acá, o sea, dentro de mí.
si hay una crítica que es muy fuerte y que es negativa y que está dicha de una mala manera, realmente esto, o sea, a mí, por ejemplo, yo siento una sensación fea en el pecho. Me siento herida. Y yo siempre digo que si alguien te dice algo y esa cosa que esa persona diga, si bien uno es responsable de cómo se toma la situación, estamos clarísimos, pero si alguien viene, y sobre todo alguien cercano, te dice algo y te sientes que tu pecho te duele, que no está bien, no está bien. No está bien y no debemos aceptarlo. A ver, uno puede decir, y ahí entra la asertividad y decir, mira, esta opinión que tú me estás dando, bueno, puede ser correcta o no es correcta y no me está haciendo sentir bien. Si me vas a decir algo, me lo dices de una buena manera. No es lo mismo decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tu trabajo es pésimo y no quiero que... No, o sea, a ver si lo haces mejor porque de verdad, y mira, esto te lo digo por tu bien. O sea, esto te lo digo por tu bien, pero realmente es que no, tú de verdad que haciendo esto, a ver si te buscas otra profesión porque ya va. Eso no es una crítica constructiva, así te digan, no, esto es por tu bien, o mira, no, es que yo te lo digo porque te aprecio. Mentira, no lo es. No digo que no aprecian a la persona. Bueno, y sin embargo, si alguien te está tratando así, yo creo que tiene que evaluar su forma de querer, ¿no? Pero no está bien. ¿Cuál sería una manera correcta? Mira, sabes que yo te aprecio y realmente me gustaría comentarte algo sobre esta situación. Si, por ejemplo, es una persona que, no sé, si tú eres una persona con liderazgo y tienes que hacer una corrección a tu equipo, decirle, mira, necesito que hagamos unas cositas, te voy a dar un feedback. Feedback es como esto de retroalimentación. La verdad es que, mira, tú haces esto bien. Ojalá siempre empezar con algo positivo. Y después decir, mira, pero esto, no sé, encuentro que eres un poquito desordenado, me encantaría que, no sé, si tienes alguna duda o si no sabes hacer esto, me puedes preguntar y cómo podemos hacerlo mejor. Y bueno, y de pronto la próxima vez, yo sé que está bien que cometas errores, pero de pronto la próxima vez ten más cuidado para que esto no ocurra. Es totalmente diferente. O sea, y así sea también de un familiar. No es lo mismo que le digamos a los niños, oye, tú que eres estúpido y cómo haces eso y cómo se te ocurre. O sea, imagínense, y lo he visto y me ha pasado a mí también, me llegó a pasar, de que me decían ese tipo de cosas. Oye, tú te crees estúpido, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Y ahora, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, y ese sentido de culpabilidad, ¿no? No es lo mismo eso a decir, oye, corazón, mira, esto no estuvo bien. Quiero que reflexiones sobre lo que acabas de hacer. Perdón. Quiero que reflexiones un poco, como que hacer ver que que ese niño está cometiendo un error, pero que lo llevemos a la reflexión y con amor. Eso es totalmente diferente y eso es una crítica constructiva. Yo los invito a que ese sea el tipo de críticas que aceptamos. Yo, por ejemplo, hace años realmente, así fueran cosas buenas, yo no lo aceptaba. O sea, así sean críticas constructivas, realmente siempre estaba a la defensiva y sentía que si alguien me iba a decir algo, no tenía por qué decírmelo, y yo también estaba totalmente a la defensiva. Claro, había venido de muchas críticas todo el tiempo, o sea, y después que creé mi imagen personal y me hice como más fuerte con lo que soy, pues yo dije, nada, no voy a dejar ni permitir. Y ya va, ese es el otro extremo, tampoco funciona. O sea, ahora yo siento que soy bastante consciente y que acepto que me digan las cosas como deben ser. Por ejemplo, yo tengo mi productora, Yasmín, que generalmente está escuchando mis programas y es una crítica bastante dura, o sea, pero es una crítica buenísima y que me ayuda realmente a mejorar. O sea, ella me dice, deja de improvisar, no sé, yo tengo un problema que es que realmente hago las cosas a última hora y funciona, para mí funciona así. Generalmente hago el programa el mismo día, saco un tema que me gusta y que, bueno, lo voy preparando y lo voy escribiendo. Pero también eso me trae muchísima atención y no es lo correcto es que vaya haciendo horas o dedicándole tiempo. Y siempre me lo dice, oye, mira, o sea, en este programa sí actuaste así, o oye, tu voz, oye, tu presentación, y que son cosas que a veces son difíciles,
pero si yo no tengo ese espejo que ella me trae, ¿cómo mejoro? O sea, o si yo tengo mi ego bastante grande y yo veo mi video, no, está perfecto. O igual uno sabe que se está equivocando, pero si no tengo esa humildad para reconocer que cometo errores, ¿cómo mejoro? ¿No? Y ahí viene también esa parte positiva de la crítica. Y es que la crítica, cuando la tomamos bien, cuando nosotros nos permitimos verla realmente, depende también de quién la diga, ¿no? Pero cuando nos permitimos verla, nos lleva a ser mejores. O sea, entre otras cosas que voy a seguir en un ratito. Y bueno, hoy estaba escuchando a Ryan Holiday, que es un escritor. Él escribe sobre estoicismo, sobre todo. Tiene unos libros buenísimos. Yo les recomiendo, estos días estuve escuchando por YouTube gratis. El de... se llama... Es algo sobre el valor. Bueno, ahorita lo ubico porque realmente no lo recuerdo. Pero él decía que que a él obviamente le afectaban las críticas. Y él hablaba con la persona que le hacía la entrevista y decía como que, bueno, ¿por qué? El chico le preguntaba, ¿por qué las críticas negativas afectan tanto? O sea, ¿por qué tienen más fuerza que a veces las positivas? Porque son personas que tienen, no sé, muchos seguidores, que tienen una entrevista y tienen millones de vistas, que sus libros son bestseller. ¿Por qué entonces le hacía tanto peso a lo negativo? Y él comentaba que las cosas negativas, o sea, la gente cuando hace, por ejemplo, una crítica constructiva, de pronto le pone una manito, le da un me gusta y ya. Algunas personas comentan, pero realmente las personas que critican negativamente le ponen más fuerza. Y al final, si el 1% te critica de una mala manera, sí, hay otro, importa más el otro, y eso es lo que tenemos que ver, importa más lo negativo, pero quiero hacer incisión en que la energía que le ponen las personas a la crítica o a las cosas negativas es más que a veces, que la mayoría, que le ponen a algo bueno. Y ahí, bueno, hay una diferencia de cómo nosotros vamos a percibir eso negativo o positivo, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero bueno, por cierto, el libro se llama La llamada del coraje. Me gustó muchísimo, realmente no lo leí como tal, pero vi un resumen de... Hay una página en YouTube un canal que se llama Libros para Emprendedores, y él coloca un resumen siempre como de 1 hora de cada libro. Buenísimo, me encanta el resumido. La llamada del coraje, buenísimo, lo recomiendo bastante, de Ryan Holiday. Y entonces o sea, ¿cómo es que... es una realidad, ¿no? Pero ¿cómo es que se le pone más empeño en lo negativo? Más fuerza, ¿no? Y los invito a que seamos la otra parte, que le pongamos más empeño a lo positivo y que seamos reflexivos. Y que no es que sintamos que he estado mal toda mi vida y hoy sí he sido muy duro con mis hijos, sí he sido muy duro con mis compañeros de trabajo, sí he sido muy duro conmigo mismo, porque eso es otra cosa, que nos criticamos a nosotros mismos peor de lo que lo hacemos con los demás. Es prácticamente un hecho. Así como somos con los demás, somos con nosotros mismos multiplicados. O sea, si eres muy bueno contigo mismo, genial, y te amas y todo esto, amar de verdad, no esa autoestima trucha, bueno, lo eres con los demás. Y si contigo eres duro, te tratas mal, te hablas feo, te criticas demasiado, pues imagínense cómo vamos a hacer con los demás. Y eso es una retroalimentación bastante tóxica y fuerte. Por ahí, a lo que llevo y a lo que quiero que pensemos es que sí hemos sido así por mucho tiempo, y a alguien que le puede afectar, porque a mí me afectó. O sea, yo decía, bueno, empecé a descubrir estas cosas y yo me empecé a sentir mal, yo decía, no, ¿por qué estoy haciendo esto mal y tal? Y después comprendí que no, o sea, no me puedo seguir tratando mal. Ya las cosas que pasaron quedaron en el pasado. Y bueno, ahora tengo una oportunidad cada día de ser mejor, y de ser mejor conmigo mismo, y así ser mejor con otros, no autocriticarme tanto. Tenerme ese valor personal, ¿no? ¿Qué podemos decir
de lo que sería bueno de la crítica. Y después le voy a dar unos tips de cómo, autogestionarnos nosotros para no recibir. Y la crítica podría decir que mejora nuestro desempeño. La crítica constructiva ayuda a identificar áreas de mejora, las cosas que podemos mejorar, proporcionar retroalimentación para que una persona pueda aprender y crecer en su trabajo y sus habilidades. A través de la crítica se pueden identificar errores y puede ofrecer soluciones para corregirlos, lo que a su vez ayuda a mejorar el rendimiento y la calidad de trabajo, lo que decía hace un momento. Fomenta la reflexión y el autoanálisis. La crítica bien fundamentada, respetuosa, invita a la persona a evaluar su propio desempeño, a reflexionar sobre sus acciones y a realizar un autoanálisis. Esto puede llevar a un mayor nivel de conciencia y comprensión y desarrollo personal. También estimula la innovación y el progreso. Puede proporcionar diferentes perspectivas y puntos de vista que pueden desencadenar ideas nuevas y novedosas. Escuchar críticas constructivas. Al escucharlas, las personas pueden ser motivadas para encontrar soluciones innovadoras a problemas y avanzar a diferentes aspectos de su vida. O sea, que no toda crítica es mala. Si se hace de buena manera, realmente nos ayuda muchísimo. Y a eso voy, o sea, esa es la idea. Y ese es, es mi meta y que ojalá se les quede un poquito a ustedes. De que toda crítica que hagamos sea buena y de que sea para mejorar a nosotros mismos. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que mi lenguaje interno hacia mí misma era tan terrible que, no sé, yo me decía, estúpida, idiota, yo no sirvo, yo esto, yo... Que por ahí dicen, hay un terapeuta que me gusta mucho y él dice que generalmente como nos trataron a nosotros cuando niños es como tenemos nuestro lenguaje interno. Y lo certifico 100%. Y bueno, ya ahora mi lenguaje es otro y yo cuando me equivoco, yo digo, me equivoqué y ¿cómo puedo hacerlo mejor? Cuando también quizás tengo una mala actitud con otra persona, pedirle disculpas, ¿no? Porque yo creo que eso da una paz tan grande que, supera cualquier error, ¿no? El poder resarcir esas cosas negativas, que ese actuar negativo. Que, por ejemplo, cuando la crítica es muy negativa, provoca daño emocional. La crítica destructiva o insensible puede causar daño emocional a la persona que la recibe. Puede minar la confianza y la autoestima, los sentimientos de culpa y la vergüenza. Provoca estrés y ansiedad. Una crítica poco constructiva puede ser perjudicial para la salud mental y emocional de una persona. Es bastante duro ver a alguien, y porque lo he visto también y lo he sentido, como cuando estás criticando a una persona, eso como que va bajando y hasta su expresión corporal y su pecho y todo baja y hace un profundo daño. Hay que tener mucho ojo. Fomenta la competitividad y el conflicto. Si la crítica se usa de manera negativa o como forma de desacreditar o competir con otros, puede generar un ambiente de confrontación y conflicto. Esto puede dañar las relaciones interpersonales y crear un clima de desconfianza y hostilidad. Por ejemplo, si queremos mejorar el desempeño de un equipo y nos vamos a ir a decir, oye, mira, ¿por qué no actúas como un fulanito que lo hace mejor que tú? Y no sé, yo creo que te iría bien si mejoras y lo haces. Eso va a llevar a una competencia fea. En vez de decir, oye, mira, esto y esto, podrías mejorarlo y te va a ir bien, sin comparaciones. Yo creo que la comparación es una de las peores cosas que podemos hacer. También hay un riesgo de subjetividad y sesgo. Dice, la crítica puede estar influenciada por la subjetividad y el sesgo personal del individuo que la emite. Si no se basa en hechos concretos o se utiliza de manera injusta o parcial, puede ser perjudicial para la persona que la recibe. Además, la falta de respeto y empatía en la forma de expresar la crítica puede empeorar su impacto negativo. Eso es lo que decía un momento, la forma en cómo decimos las cosas. Mucho ojo allí. Esta última reflexión habla sobre todo de que generalmente cuando nosotros hacemos una crítica es a través de nuestra historia y de nuestros pensamientos y de cómo nosotros vemos la vida. Y no es casi, o sea, a menos que estemos bien como trabajaditos y que
y que realmente queramos hacer un bien y que sea con mucha conciencia, realmente la crítica es un juicio. Y los juicios, como dice por ahí, lo que habla Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. O sea, cuando nosotros hacemos un juicio del otro, estamos hablando más de nosotros mismos que del otro. Mucho ojo con eso. Yo creo que sí, somos nuestros espejos. Con cada persona que nos relacionamos, un espejo. Ese espejo es nuestra... Si lo usamos bien, es maravilloso. Puede ser una de gran ayuda. Pero si lo hacemos cargados de esta como opinión personal, pues va a afectar bastante. Y tenemos acá, bueno, a ver, hay unas opiniones por aquí. Dice, sí, Rafael, dice, ¿cómo aplicamos la ley del espejo a las críticas que recibimos? Bueno, tengo una reflexión acá que la tenía para el final, pero bueno, ya que me estás haciendo esta pregunta, Rafael, la voy a hacer, la voy a mencionar ahora. Y es una frase de Nikola Tesla muy, muy famosa. Y dice, Nikola Tesla dice, cuando comprendemos que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Esto es matador. Todo juicio es una confesión. O sea, todo lo que nosotros hablamos del otro, lo que decía ahorita, habla más de nosotros mismos que de la otra persona. Y toda opinión es una visión cargada de historia personal. Evidentemente, todo lo que aprendemos, las cosas que nos suceden, lo que nos forman como seres humanos, es lo que nosotros estamos transmitiendo cada instante. Y a veces uno dice, no, ¿cómo va a ser un espejo a alguien que me molesta demasiado y que es un idiota y que esta persona realmente, no, ¿cómo es posible que exista esta persona que, Dios mío, ya va? No es que nosotros, por ejemplo, quizás no vayamos a hacer jamás las cosas que hace esa persona, pero podemos decir, usarlo como ayuda. Por ejemplo, ¿qué está haciendo esa persona que me está afectando tanto en mí? Porque si no me afectara, simplemente, o sea, si no hay algo, que hay una retroalimentación allí, no me afectara. De buena manera, o para nosotros decimos, oye, ¿qué será? ¿Qué será lo que me está mostrando esta persona? Y decir, de pronto, quizás no, por ejemplo, si usamos esa palabra de estúpido, ya va. ¿En qué estoy diciendo yo estúpido? Quizás estoy diciendo estúpido es en el hecho de responderle. Por ejemplo, una persona te ataca, te está atacando, te está criticando, te está diciendo cosas, y tú dices, no es cierto, y te estás cargando y estás molesto. Y vas y dices, no, esto no es cierto, no puede ser. Y tú vas y le respondes, sí, porque tal. Y le dices, no, porque tú eres un estúpido y tú. Y ya, ahí estamos cayendo. Y estamos poniéndonos en su lugar. Y estamos poniéndonos en la misma energía de esa persona. Ahí está haciendo esa persona de espejo. ¿Ya? Está haciéndonos ver que de pronto no tenemos autocontrol. Que de pronto no tenemos mesura. Que no tenemos una opinión bien fuerte sobre nosotros mismos, que tenemos quizás una baja autoestima, porque si me está afectando tanto algo que alguien dice y que no es correcto, entonces ya hay que evaluarnos, ¿ya? Ahí es cuando usamos el espejo. Y otra preguntita, dicen por acá, nos hablamos muy feo a nosotros mismos a veces, sí, total. He llegado a pensar que si hablara como me hablo a mí mismo, la otra gente, nadie me hablaría. Rafael, realmente te entiendo. El lenguaje interno es algo que, bueno, yo creo que va a ser motivo de otro programa. Sin embargo, yo trato de que, y me gusta que los programas tengan como conexión, ¿no? Pero ya he hablado un poquito de este lenguaje interno en otros programas, que por cierto lo pueden ver en YouTube, en Gustos Radio. Hay una lista de reproducción de todos mis programas sobre, bueno, la actitud, la ansiedad. Tengo 2 programas dedicados a la ansiedad y al cambio también. Este lenguaje interno
Mira, es tan importante y tan valioso que yo diría que es la base para que nosotros tengamos una vida así, buena con nosotros, o sea, una buena relación con nosotros mismos. Yo siempre digo que nosotros debemos tratarnos como si fuéramos nuestra mejor pareja. O sea, imagínense cómo estamos enamorados y agarramos a esa persona y la amamos y decimos, Dios mío, está al lado de lo mejor que me pasó en mi vida, y mi amorcito, y te amo, y te llevo, y te compro, y hacemos todo por esa persona. Bueno, eso mismo tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Yo sé que es difícil en un principio, pero tenemos que empezar con cositas pequeñas. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer conciencia de esto, que tenía parejas y bueno, y yo veía, no sé, podía gastarle 100, 200 mil pesos y no me importaba, pero yo me quería comprar un par de zapatos y decía, no, más económico y tiene que ser de 20.000, de 25, y si no está en oferta no me lo compro. Y yo, oye, ya va, o sea, si yo puedo hacer tanto por esta persona, ¿cómo no lo voy a hacer conmigo? O sea, obviamente con mesura y todo, pero... Y empecé a cambiar. Esos son detallitos, o sea, y de verdad que eso es todo un tema, como digo, para otro programa, pero de a poquito tenemos que ir cambiando sí o sí nuestro lenguaje interno y nuestro amor propio. Para ir terminando, y que siento que, bueno, me encantó este tema de la crítica y que da para más. Podríamos decir que ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? ¿Cómo podemos gestionar estas críticas, ¿no? Por ejemplo, no tomarlo de manera personal. Podemos intentar separar la crítica de nuestra identidad. O sea, lo que él dice no necesariamente es verdad, lo que el otro dice. Y entender que se trata de una opinión sobre una acción o de un resultado específico. Eso también. De pronto sí, la persona tiene razón, pero es una cosa específica. No es lo que yo soy como persona. Esa persona está criticando quizás un atuendo, quizás un trabajo mal hecho, pero no es todo lo que yo soy. Yo no soy nada más mi trabajo, yo no soy nada más mi atuendo, yo soy mucho más que eso. Entonces, bueno, separar y no tomarlo de manera personal. Otro sería evaluarla objetivamente, analizar si la crítica es constructiva y tiene fundamentos, si es simplemente un ataque sin fundamento. Hay personas que realmente son súper tóxicas y que no tienen una vida propia y lo único que hacen es criticar y estar pendiente de los demás. Entonces, si esa persona es así y tú ves que es así o que vive criticando a los demás y que dice ser tu amigo pero a la vuelta va y critica al otro, oye, entonces espera, quizás esta opinión no es tan buena, ¿no? Lo otro sería no tener miedo a equivocarnos, entender que las críticas pueden ser oportunidades para aprender y desarrollarnos. Equivocarse es parte del crecimiento y nos ayuda a mejorar, totalmente. Y bueno, en este camino, en esta vida, las equivocaciones y los errores, como hablé en mi programa del lado positivo del fracaso, el fracaso y los errores son una herramienta maravillosa para que nosotros podamos avanzar y mejorar. Si nosotros empezamos a ver los errores como cosas positivas, cambia total la perspectiva. Realmente yo los invito de nuevo a que vayan a escuchar. Están gratis en YouTube. Es un audiolibro y un libro para los que les guste leer, de John Maxwell, y se llama El lado positivo del fracaso. Es maravilloso, maravilloso. A mí me cambió la vida. Lo otro sería escuchar y reflexionar. Tomarse el tiempo para escuchar las críticas, reflexionar sobre ellas de manera objetiva. Considerar si es algo cierto o no. Como decía hace un ratito, lo mismo. No darle poder excesivo a las críticas. Recordar que las opiniones de los demás no definen nuestra valía ni nuestras habilidades. No permitir que las críticas afecten a nuestra autoestima de manera negativa y seguir confiando en nosotros mismos. Tenemos que fortalecer nuestra opinión de nosotros y, partiendo de allí, como digo, saber diferenciar. Hay personas que son súper aduladores y te van a adular, pero así mismo como van a hacer eso, te van a destruir. Yo conocí un personaje que era así y empecé a conocerlo bien, y ya cuando me adulaba y me decía cosas lindas, ya yo no le prestaba atención porque sabía que a lo que diera la vuelta me iba a destruir, así que yo a esas personas no les tomo importancia. Si viene mi productora Yasmín y me dice, oye Steffi, tienes que mejorar esto y esto, hey, bienvenido sea. Si vienen mi mamá y que me quiere mucho y me da sus opiniones, si son buenísimas, bueno, obviamente lo hace por amor, gracias,
lo tomaré en cuenta. Y también hay opiniones que, si bien son buenas y que son dichas de buena manera, no nos ayudan en el momento en que estamos, no nos ayudan en ese momento. Entonces, bueno, también decir, bueno, gracias por tu opinión, pero bueno, realmente voy a hacer esto, o sea, o voy a seguir haciendo este proyecto, porque hay gente que de pronto te ve haciendo algo que es muy innovador y les da miedo, y actúan y nos hablan a través de ese miedo que tienen ellos. Y puede ser muy bueno y puede ser muy, muy desde el amor, pero también nosotros tenemos que ver, ella, o sea, esta persona me está hablando de sus miedos y yo realmente quiero hacer esto, y sí da miedo, pero yo lo voy a hacer. Y decir, igual, gracias por tu opinión, pero esto lo voy a seguir haciendo. Oscar dice, saludos Stephanie, buen programa, súper buen tema, gracias Oscar. Bueno, me alegra que les guste. Mira, realmente, como les digo, tenemos que seguir trabajando nosotros en nuestra opinión de nosotros mismos. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra opinión personal para saber qué es lo que dicen, si está bien o no, si lo voy a aceptar como bueno o no, ver si realmente nos ayuda. Y nada, los invito a que nos sigan en las redes sociales, en gustoradio.com, en Mentes de Rock. Gracias por escucharme, gracias por todas esas opiniones. Me encanta que interactúen y que me digan su opinión. Por ahí esos comentarios los pueden seguir haciendo en gustoradio.com, que hay un chat y allí pueden escribir lo que piensan. En iVoox creo que también se puede hacer comentarios. Y también me pueden enviar a la página de Mentes de Rock también. Si tienen algún comentario, yo ahí los veo y los voy a comentar acá. También si quieren que mencione algún tema que les interese y que les gustaría escuchar, pues bueno, yo por ahí lo estudio y de pronto lo podemos conversar acá. Si alguien de mis conocidos y amigos quieren venir también al programa y hacemos una buena entrevista por aquí, bienvenido sea. Y también yo soy psicoterapeuta, y si alguien quiere también hablar y bueno, tener alguna cita para reflexionar, también buenísimo, bienvenido sea. Así que les agradezco un montón. Saludos por ahí. Bueno, Angie, saludos, gracias por escuchar. Y saludos a Yasmín, a mi mamá, que yo creo que también me está escuchando por ahí, gracias. Y bueno, nos vemos en el otro miércoles con otro episodio de Rock de Mentes. Gracias por todo. Nos vamos con War Pigs de Black Sabbath. Y recuerden, de nuevo, por favor, escuchen esto. Esta opinión de Nikola Tesla, que está, pero buenísimo. Cuando comprendemos que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Chao. Darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. Underneath the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah.
Esto fue Rock de Mentes. Rock de Mentes. Con Stephanie Ocando.